Bueno, eh, feliz año al que no haya visto. En primer lugar, buenos días y muchas gracias por la deferencia que nos dispensáis de acudir a las convocatorias que os hacemos. Y os hemos convocado hoy porque cualquier decisión que tome el Consejo Regulador, dado los tempus que el vino necesita, pues no son decisiones inmediatas. Como sabéis, la ley del vino estipula una serie de plazos para las diferentes tipologías. Entonces, un crianza tiene que estar 2 años esperando antes de salir al mercado, un reserva tiene que estar 4 y un gran reserva tiene que estar 6. Hace 2 años, cuando la nueva junta directiva, que emanó de las circunstancias a las que no voy a remitirme porque es conocida por todos, puso en marcha una serie de acciones. Primero, encontrar la paz y la armonía entre los sectores, que eso afortunadamente se ha conseguido. Luego, después, también poner en marcha un mapa de suelos, porque obviamente el mundo del vino en los mercados actuales varía y se mueve a una velocidad de vértigo, y lo que ayer era el Airén, que era la tipología del vino de La Mancha por referencia, pues han ido incorporándose nuevos varietales por diferentes gustos del mercado, llámense Macabeo, llámense Verdejo, llámense cualquier Syrah, llámense cualquier otro, con lo cual eso da lugar a una reconversión continua del viñedo. En ese sentido, como ya he dicho en otras tantas ocasiones, el Consejo Regulador tiene que saber que, de acuerdo a la climatología y a la altitud que tiene sobre el nivel del mar y sobre los diferentes suelos, pues habrá diferentes variedades de planta que se adapten con mejor o menor capacidades para después tener como resultado unos productos óptimos o unos vinos óptimos. Y por lo tanto, antes de hacer una reconversión del viñedo, que en la zona de la denominación de origen se ha ido haciendo un poco a ciegas o por intuición o por experiencia empírica, pero cualquier experiencia empírica, como sabéis, necesita un tiempo, y cuando estamos hablando de una materia como es la cepa, que es una planta, es algo vegetal, pues la experiencia empírica es que a lo mejor necesitamos 50 años para saber lo que nos iba bien y nos iba mal. Eso pusimos en marcha algo muy importante, que era el estudio de suelos, que estará finalizado este año con la Universidad de Castilla-La Mancha. Y a partir de ahí, pues lógicamente vamos a darle también un servicio al agricultor, que viene aquí, paga su cuota por tener dada de alta una serie de hectáreas, pero no tengo yo la percepción de que siempre tenga el agricultor la sensación de para qué sirve su consejo regulador, ¿no? Y en la medida que le vamos a dar esa información, es en la medida que vamos a proteger sus intereses y su poder adquisitivo. Luego teníamos otro problema también, y es que estábamos en una competencia desleal con otros consejos reguladores. De hecho, la denominación de origen Valdepeñas es la única, junto con otra denominación, a la que no mencionaré, no porque tenga nada en contra, sino porque yo tengo que hablar de mi libro, que es la denominación de origen Valdepeñas. Pero es verdad que las producciones que el pliego de condiciones tiene el Consejo Regulador emana de cuando el Consejo Regulador nació. Eran tiempos entonces en los que estábamos en una tierra de secano y en donde estábamos con una planta que técnicamente, pero suena muy mal, se llamaba rastrera, pero es lo que conocemos en copa, que es la cepa pequeña. Y lógicamente, pues esa cepa, para que no fuera sobreexplotada, daba los rendimientos que daban, que son los que daban. Pero en el devenir de los últimos 30 años, la optimización de los recursos del agua con el riego por goteo, el hecho de que muchas de esas cepas que eran de copa se han convertido en emparrados, pues lógicamente tienen mayor capacidad de producción sin que eso pierda en absoluto ni merme la calidad de la materia prima, que es la uva. Y no la merma porque lógicamente, en la medida que los agricultores, y eso lo han hecho muy bien, han tenido la capacidad y la sensibilidad de optimizar un riego que por otro lado viene impuesto por los recursos hídricos que tenemos de los acuíferos, que son muy limitados, pues en la medida que a la planta la retroalimentamos con una materia vegetal, llámese tierra, y además al agua, pues lógicamente la calidad del producto, aunque tenga mayor capacidad de producción, no merma su calidad, sino que la aumenta. Y nos generaba una competencia desleal, totalmente desleal, con otras denominaciones de origen cuyas producciones eran más elevadas. Eso lo pusimos en marcha hace 2 años y lo paramos, y os hablo hoy de esto para no tenernos que convocaros en otra, porque dependíamos de la Comunidad Económica Europea.
La Comunidad Económica Europea, en el tema de las producciones de las diferentes denominaciones de origen y otros aspectos, pero vamos a hablar del vino, pues cualquier modificación que una denominación de origen hacía en su pliego sobre sus capacidades de producción tenía que pasar por la Comunidad Económica Europea, con lo cual los trámites, imaginaros, eran, pues creo que el último que se modificó fue el de Rioja y tardó 4 o 5 años en ver los resultados. Bueno, eso ha dado lugar a que todos los sectores de la Comunidad Económica Europea hayan sometido al criterio del Parlamento Europeo que determinadas modificaciones que no afecten a la zona de producción, que no afecten a la tradición y que puedan estar perfectamente contrastados sobre que no se altera el germen de donde nacionaleo, pudiera estar en manos de los ministerios respectivos de cada país miembro de la Comunidad Económica Europea. El reglamento en lo referido a este tema de los pliegos de denominación de origen ha sido estudiado por la Comunidad Económica Europea en los últimos 2 años y hace 8 días se ha modificado el nuevo pliego que modifica, o el nuevo reglamento de la Comunidad Económica Europea, lo ha aprobado el Parlamento y ya está publicado en el boletín de las comunidades europeas, para que las denominaciones de origen puedan suscitar determinados cambios dentro de sus pliegos de condiciones y que sea el Ministerio respectivo, en el caso del Reino de España, el Ministerio de Agricultura, el que le dé el visto bueno sin que tenga que pasar la tramitación burocrática de la Comisión Europea, que es algo mucho más engorroso o complejo. Publicado eso, nosotros hemos comunicado hace 10 días a la Consejería que tiene que publicarlo ahora en el Boletín Oficial de Castilla-La Mancha, que queremos aumentar nuestras producciones homologándolas a las del resto de la denominación de origen. Pasados esos 60 días de publicación, la Consejería lo tiene que pasar al Ministerio, hay que publicar por si alguien quisiera alegar, y el Ministerio dará el visto bueno o no, que como es una situación reglada, no se opondrá. Con lo cual, quiero ya adelantarme por favor, cuando trasladéis esto, con la precaución de que estamos hablando a tiempos que no siempre controlamos, pero que yo creo que para esta próxima vendimia, con casi total seguridad, la denominación de origen Valdepeñas va a poder ampliar la producción por hectárea para la próxima vendimia, lo que va a repercutir, primero, en que nuestras bodegas tengan mayor materia prima, mayor kilos de uva, con lo cual van a poder ser más competitivos en el mercado. En la medida que van a poder producir más, estamos hablando de ampliar en torno a un 20%. Nosotros estamos entre blanco y tinto moviendo unos 100 millones de kilos, con lo cual podríamos llegar a mover 120 millones de kilos, y 120 millones de kilos nos podrían pasar de los 75 millones de botellas que hacemos a unos 85 millones de botellas, y eso lógicamente nos va a dar mayor capacidad de margen en los mercados para negociar y ampliar el volumen y la exportación. Y por contra también el agricultor, que es lo que nos importa, va a poder disponer de que, habida cuenta de lo que aquí hoy nos trae, no va a mermar el precio de la uva porque haya más, sino que debido a lo que hoy vamos a presentar, pues lógicamente va a tener un mayor poder adquisitivo en torno, si viene un año normal de producción, en torno a un 20%. Con lo cual, este va a ser un buen año para la denominación de origen, va a ser un buen año para la producción de uva, va a ser un buen año para la producción del vino, y sobre todo vamos a empezar a dar un ejemplo notorio. Y es que, como sabéis, en su día se anunció que para esta añada, es decir, a partir del 16, por lo tanto tenía que entrar en el 18, pero cuando estamos hablando del 18 estamos hablando de la cosecha del 18, por lo tanto es en el 19 que es donde estamos, todos los vinos blancos que no fueran airenes. ¿Y por qué no vamos a referenciar el airén? Pues porque no hace falta referenciarlo. El 90% de la uva blanca que se produce en la denominación de origen Valdepeña es airén. Por lo tanto, ahí malamente puede haber un mínimo fraude. Lo que hace es sobrar precisamente, posiblemente, vino airén. Pero todo lo que fueran las nuevas tipologías de vino blanco, llámese en este caso verdejo, debido a que las hectáreas son menores, o macabeo, o syrah, o los que son variedades
que no son propias de la denominación de origen empíricamente, pero que llevan en la denominación de origen 10 años y que la reconversión del viñedo ha ido a la velocidad que ha ido por lo que os decía de los suelos, porque se estaba trabajando a ciego, pues que todos los vinos varietales que no fueran los propios del Tempranillo y no fueran los propios del Airén, deberían de referenciar en la contraetiqueta qué variedad es. Y aquí tenemos el primer blanco que ha salido en Valdepeñas, donde se podrá ver denominación de origen Valdepeñas y donde antes ponía sencillamente blanco, porque había que fiarse de lo que dijera la etiqueta. Ahora lo que da fe pública como un acta notarial es que lo que dice la etiqueta, que es verdejo, lo tiene que avalar también la contraetiqueta, que es el acta notarial que pone vino verdejo, denominación de origen. En este caso, porque es verdejo. Lógicamente, este año todo el blanco que salga de la añada de la cosecha del 18 va a llevar verdejo o va a llevar cualquier otra variedad, salvo que sea Airén o que sea un cupás. Se puede hacer un vino que sea verdejo con Airén en la proporción que el elaborador considere, porque la ley del vino lo permite, con lo cual aquí se referenciará solo blanco. Dicho de otra manera, cuando un consumidor coja un vino Valdepeñas y ponga la variedad, sabe que lo que tiene la botella es lo que dice la etiqueta. Y cuando ponga blanco, se referenciará con lo que diga la etiqueta. Pero eso ya dará trazabilidad al consumidor de que está bebiendo un blanco que puede ser un Airén o un cupás, que en todo caso por ley lo pondrá también la etiqueta. Así es que con esto estamos protegiendo al consumidor. Es una denominación de origen esta a la que yo creo que van a emular otras denominaciones de origen, porque esto sí que da la trazabilidad. ¿Por qué da la trazabilidad? Por poneros un ejemplo y no caer en datos técnicos, si Valdepeñas tiene, vamos a hacer números pequeños para que se entienda el lenguaje, 100 hectáreas de verdejo y cada hectárea tiene que dar 6.000 kilos y tiene 100 hectáreas, pues no puede haber más de 60.000 kilos. Y como un kilo es igual a un litro, no podrá hablar de más de 60.000 botellas. Como solamente puede haber 60.000 botellas, pues va a haber 60.000 contraetiquetas de verdejo. Y en la medida que cada bodega ha hecho la declaración a través de la bodega y a través del agricultor de a dónde ha llevado su verdejo, será esa bodega la que podrá demandar del Consejo su contraetiqueta. Y cuando se le acabe, se le acaba. Podrá hacer cupás, pero como para hacer un cupás tiene que desviar parte del verdejo para incorporarlo al Airén y a lo mejor incorpora 10.000 kilos, lo que serían 10.000 botellas, pues lógicamente lo comunica al Consejo y el Consejo da de baja 10.000 contraetiquetas. Con lo cual, todo lo que no sea un varietal de referencia en la ADO llevará su contraetiqueta. Y lo demás quedará como blanco o como cupás a la etiqueta. Eso en cuanto a lo que son los vinos del año, que es el blanco. Para cuando ustedes comuniquen esto, que será mañana mismo hoy, muchos consumidores, al que llegue esta noticia, a lo mejor llega a un restaurante, cogen la botella y ven que solamente es blanco, aunque aquí ponga otra cosa. Bueno, tenemos existencias todavía y hasta que no se acabe lo que hay, pues lógicamente esto va a llevar un tiempo de transición. Es verdad que los blancos más de un año no suelen durar, pero hay todavía blancos en las mesas que vienen de añadas anteriores, que tenga lo que tenga en la contraetiqueta, se referenciarán solo como blancos. Pero a lo largo de mediados del año que se habrán acabado esas existencias, en el caso del blanco, pues ya el consumidor sabrá que cuando quiera saber realmente lo que está pidiendo y qué es lo que tal, tiene que ir a la contraetiqueta y leer la variedad en el caso del blanco. En los casos del tinto la situación es la misma, aunque el efecto de control es mucho más importante. ¿Por qué? Pues porque no solamente la contraetiqueta en el caso de los tintos va a poner la variedad, que como saben, por la nueva reglamentación, Valdepeñas ha dejado de elaborar lo que se conocía como tinto Valdepeñas. La ley del vino dice que serán tinto todas las botellas que mantengan un 85% de materia prima tinta. Pero por el reglamento de la ADO,
que es anterior a la ley del vino, referenciando lo que era un tinto Valdepeñas, que antes se vendía como tinto sin decir que era tinto Valdepeñas, puede bajar ese 85%. El Consejo Regulador, por acuerdo de su Consejo, ya ha renunciado a hacer el tinto Valdepeñas, pero es cierto que tiene existencia de añadas anteriores. A partir de este año, todo tinto Valdepeñas, que salga tinto Valdepeñas, la contraetiqueta pondrá tinto Valdepeñas, con lo cual lo que se le está diciendo al consumidor es que puede que no tenga el 85% de materia prima. Pero además, a partir de este año, y esta es la primera botella, y el acuerdo se adoptó, como sabéis, hace 2 años, la contraetiqueta va a referenciar también si es crianza, si es reserva o si es gran reserva. Y además va a referenciar el año del que viene la crianza, la reserva o la gran reserva. Este es el primer crianza de hace 2 años, que como es del 2016, pues ya tenemos tinto, lo cual quiere decir que lleva el 85%, el año del que procede la añada, 2016, y la tipología, que es crianza. La variedad, obviamente, es tempranillo, porque es lo que tenemos en la denominación de origen Valdepeñas. ¿Cuándo va a salir la primera contraetiqueta de reserva? Pues tenemos que esperar otros 2 años, porque el vino que de la añada del 2016 se destinó para hacer un reserva, hasta dentro de 4 años no va a salir al mercado y se referenciará de dónde viene y si es crianza, reserva o gran reserva. ¿Cuándo va a salir el gran reserva? Pues hasta dentro de 4 años no lo vamos a ver, porque el primer vino, la primera uva que se referenció y se almacenó por parte de las bodegas para hacer un gran reserva en el 2016, hasta el 2022 no lo podremos ver. Digo con las contraetiquetas de referencia lo mismo que con el blanco. Van a convivir durante por lo menos 2 años crianzas que no dirá la contraetiqueta, pero que lo dirá aquí, que son los estocajes que tenían las bodegas anterior al 2016. Y por lo tanto, durante un tiempo de transición, vamos a poder ver en el mercado etiquetas que solamente digan tinto, con lo cual nos tenemos que fiar de lo que diga el elaborador en su etiqueta, y vamos a ver botellas, en el caso del crianza, a partir de este año, en el que referenciarán la añada y la tipología. Lógicamente los estocajes tienen que salir y seguirán teniendo la etiqueta genérica. Pero esto está llamado a finiquitarse. Y esto, de alguna manera, lo que hace es que es una denominación de origen que le hace llegar al consumidor que el vino le podrá gustar más o menos, porque calidad ya sabemos que la tenemos, pero para gustos los colores. Pero esta es la primera denominación de origen en la que, además, le va a decir al consumidor que cuando el que le vende el vino dice que esto es un crianza del 2016, aquí tendrá que decir 2016. Dicho de otra manera, ningún elaborador podrá poner en la etiqueta, que es lo que la gente ve normalmente, nada que no diga la contraetiqueta. Y eso es referenciar la trazabilidad desde la cepa al consumidor. Y por lo tanto, esta es una gran noticia, un gran logro que hemos conseguido, gracias, yo creo, que al buen consenso que se ha conseguido en estos años, pero que sin lugar a dudas pues ponen en valor a la denominación de origen Valdepeñas. Y ilusamente ahora hago un llamamiento al resto de las 8 denominaciones de origen de La Mancha a que emulen a Valdepeñas si queremos seguir siendo competitivos en el mercado nacional y en el internacional frente a otras denominaciones de origen, que no dudo yo que alguna no emule lo que estamos haciendo, pero sería un gran ejemplo para el mayor viñedo del mundo, que es Castilla-La Mancha, que las denominaciones de origen que referencian los productos desde sus áreas geográficas hagan esto. Esto no es fácil, ¿eh? Haber conseguido esto no es nada fácil, porque lógicamente ahora este Consejo Regulador sabrá que, agotadas las existencias de estocajes anteriores al 2016, en Valdepeñas no va a entrar ningún vino de manera somormuja, porque a partir del 2016 este Consejo Regulador tiene los aforos de bodega, sabe las producciones que ha tenido, sabe cuántos kilos han destinado a vino del año, a vino reserva, a vino gran reserva,
con cuál se va a hacer tinto Valdepeñas, que también lo dirá la contraetiqueta, y de dónde procede la añada. Porque normalmente yo, consumidor, llego a un restaurante y digo, dame un crianza, pero el crianza puede ser del 2014, porque fue un vino elaborado durante 6 meses en barrica y año y medio en botellero. Pero puede venir del 2008, ¿por qué no? Se elaboró como crianza, no se ha vendido y está en el mercado 10 años, ¿no? Y uno puede coger un crianza, no le está denominación de origen de cualquiera, y decir, joder, pues parece que esto está como un poco ido, ¿no? Porque hasta ahora la contraetiqueta no referencia de qué año venía. Con lo cual, cuando un consumidor pide un ADO Valdepeñas y pide un crianza y vea que es del 2016 o del 2000 y en el 2020 pide un crianza y vea que viene del 2016, igual le interesa o no le interesa, entendiendo que la evolución en botella ha podido ser mejor o peor. Y por lo tanto, con esto lo que le estamos dando al consumidor es toda la información para, primero, que consuma lo que quiere consumir. Segundo, que sepa que lo que está consumiendo está referenciado bajo un control por el Consejo Regulador como un notario que da fe pública. Y tercero, que es lo más importante, que tiene una trazabilidad desde la ceba a la botella para que él pague por esa botella lo que realmente la botella debe valer en base a el contenido que tiene. Así es que yo agradezco, porque como sabéis estoy aquí de transición, pero agradezco a los miembros de la Junta Directiva que me hayan dejado, aunque no fue fácil, alcanzar este objetivo, que para esto, sabéis la frase, y con esto termino, de que cuando se llegó a la Luna, aunque eso hay todavía quien lo cuestiona, yo entre ellos, pero alguien dijo, Aston, aquello de esto es un paso para un hombre y una huella de gigante para la humanidad. Pues esta es la huella de trazabilidad de gigante para un ADO y la hemos conseguido hacer en 2 años. Bueno, si queréis algún dato. Sí, yo creo, a ver, se amplía en un 20%. ¿Crees que se va a ampliar el tema de La producción? ¿Cómo está el tema de los excedentes actualmente? Bueno, Valdepeñas no tiene excedentes, no los ha tenido nunca, ni vende graneles. Es la única denominación de origen que, bueno, habrá alguna otra más, ¿no? Porque algunas son producciones muy pequeñitas, ¿no? Pero Valdepeñas no vende excedentes. Valdepeñas tiene un problema, y es que tiene más mercado que producción. Ahora tiene otro problema, y es que tiene que saber crecer, que ante la demanda que hoy el consumidor cada vez está más enterado de la historia, ¿eh? Hoy la gente no se fía con que esto es un Valdepeñas, es un somontano, no. Hoy necesitan cosas de estas, que además la gente sabe ya lo que pide, ¿no? Y lo que bebe, ¿no? Y por lo tanto nosotros ahora lo que tenemos que alcanzar es un mayor valor añadido en el precio de la botella, porque eso redundará también en un mayor precio de la materia prima. Y en ese sentido vamos muy bien, porque igual que nuestros vinos en el mercado exterior están muy bien referenciados, son competitivos, pero un vino de los que vemos de la denominación de origen en España, en cualquier país de Europa, posiblemente valga el doble. Y el consumidor lo paga, porque sabe que viene de una referencia, de una denominación de origen, de un año, no te digo ya si nos metemos en la literatura del Quijote. Pero ¿dónde tenemos que ganar ese valor añadido? En los mercados interiores. Pero también es cierto que, aunque sea de una manera muy paulatina, si vemos para atrás en los últimos 20 años, Valdepeñas exportaba un 10% y vamos ya casi por el 50%. Con lo cual, aunque algunos años hemos tenido alguna maca, vamos creciendo en exportación un porcentaje significativo cada año. Y ahí es donde estamos ganando mucho valor añadido. Pero obviamente no hay que renunciar a tener un mayor valor añadido en el mercado nacional. Y esto, sin lugar a duda, va a ayudar. Esto no va a ser el bálsamo de Fierabras, porque ahora vendrán las revistas técnicas, sabrán lo que esto significa, podrán trasladarlo a los consumidores a través de los restaurantes y demás, y de los sommeliers, y esto lleva un tiempo, ¿no? Porque hacer esto es muy difícil. Y ahora lo que hay que hacer es que se lo crean porque es verdad. ¿Están todas las bodegas obligadas a hacerlo? Sí, no, están todas obligadas a hacerlo.
Vale, ¿se va a lanzar algún tipo de campaña publicitaria? Bueno, a partir de ahora nosotros hemos hecho, dentro de los límites que tenemos presupuestarios, como veis, hemos dejado de vender el nombre de Valdepeñas con el genérico y lo que vendemos sobre todo y fijamos en la contraetiqueta. Y en esa línea vamos a ir. Y otra cosa que ya adelanto, pero ya os lo comunicaremos cuando cerremos, porque están terminándolo en montaje, hemos hecho un vídeo espectacular, que nos lo ha hecho una productora que es, en fin, aunque hagamos anuncios, la misma que lleva Coca-Cola, zapatillas Nike y Apple. Y es un vídeo muy condensado, en 3 minutos y medio, donde queremos vender al mundo con un lenguaje universal lo que es la denominación de origen, de dónde parte y hasta dónde llegamos, ¿no? Bueno, en ese vídeo, pues una cosa de las que se referencia y nos fijamos es precisamente de que el consumidor se fije en la contraetiqueta. Es decir, usted coja la marca que considere que es la suya y la que le gusta. Pero si quiere saber si eso está referenciado por la de Valdepeñas, vaya a la contraetiqueta y léala. Y ahí es donde estamos haciendo el esfuerzo. ¿En el blanco lleva algún tipo, si llevan algún tipo de cupás, lleva algún tipo de porcentaje? O sea, si es la ley del vino no obliga. Si el productor lo quiere hacer, la ley del vino no dictamina eso. La ley del vino lo que te dice es que cuando sea un cupás en blanco o en cualquier otro hay que referenciar las variedades, pero no te dice los porcentajes. Con lo cual, si un elaborador quiere poner 30% de verdejo y 70% de airén o cualquier otra variedad, pues lo hace. Pero si quiere poner solo airén verdejo, pues es airén verdejo. Lo que sí dice la ley es que el porcentaje mayor debe de ser el primer nombre. Entonces, si uno lee airén verdejo, significa que lleva más airén que verdejo, y si fuera un verdejo airén, pues sería más verdejo que airén. Pero los porcentajes no se significan. Y eso, en el Consejo Regulador, ya no se referencia con la nomenclatura, solamente se pone blanco. Es decir, el consumidor sabe... Pero si pone chardonnay, ¿es 100% chardonnay? Sí, sí. No lleva ni... No lleva nada. De nada, solo chardonnay. Sí. Y si es tinto Valdepeñas, pondrá tinto Valdepeñas. Sí, sí. Y si es un tinto 100% tempranillo, no pondrá solamente tinto, porque obviamente nosotros no tenemos la obligación, teníamos la obligación, pero no tenemos por qué controlar algo de lo que nos sobra, ¿no? Hay que demandar lo que puede llevar al hipotético fraude, estamos en un estado de derecho, puede llevar que la carencia de determinadas materias primas puedan incorporarse como cupás y venderlas como autóctonas. Y eso es lo que este Consejo ha impedido hoy, o este año, ¿no? Muy bien. Es la primera denominación de origen que lo hace, no sé si quiere decir en Castilla-La Mancha o en España. En España. ¿Y a nivel del mundo? Hasta ahí ya no llega. Quiero decir, otras denominaciones de origen es verdad que referencian añadas, pero no tipología. Y otras de referencia a tipología, pero no añada. Quien ha sumado las dos cosas es esta denominación. Y yo invito, por lo menos a los nuestros, que son los de Castilla-La Mancha, aunque es algo que ya solicitó públicamente el consejero, pero en fin, yo lo que les digo es que con esto nosotros nos ponemos a la cabeza de todos ellos, pero que no queremos ir a la cabeza, queremos ir juntos. Y estaría bien que el resto de los consejos reguladores emularan lo que está bien hecho. Por aquello de que dichosos de aquellos que me plagian, que de ellos serán mis defectos. Y aquí es para bien. Muy bien. Yo, si los compañeros no tienen más preguntas sobre la DO, me gustaría preguntarles si ha deshojado ya la margarita de cara a las elecciones. Pues no. No. Yo soy candidato nato desde hace 16 años, ¿no? Pero como es una cuestión de voluntad personal mía, las decisiones las quiero anunciar y tomar en el momento en el que considere el momento, para una cosa o para otra. Y como los plazos no están agotados, pues no me voy a pronunciar.